Estamos a 5 minutos de las 10. Rápidamente vamos a comunicarnos con nuestro economista de cabecera, como cada jueves, para que nos resuelva absolutamente todo. Los economistas nos resuelven absolutamente todo. Matías Batista, ya lo tenemos en línea. Mati, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buena mañana para vos, para toda la audiencia. Y bueno, en este día gris, feo día hoy. Típico día otoñal, y te vamos a escuchar atentamente para que nos resuelvas absolutamente todo. Pero recién hablamos con Pepe en privado antes de comunicarnos con vos, Matías. Estas nuevas restricciones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ¿de qué manera inciden en la recuperación económica o en la economía cotidiana, en la micro y en la macro de Argentina, de nuestro país? Bueno, primero con respecto a las restricciones que el gobierno, que todavía no están bien claras porque mañana van a terminar de definirlas con un DNU y el que seguramente van a tener que acoplarse todas las provincias para evitar la situación sanitaria delicada que hoy está atravesando la Argentina y mitigarla, va a tener un impacto muy fuerte, esto lo tenemos que saber. Se dice que si se llega a estar un mes con restricciones fuertes, que es lo que yo creo que va a ocurrir, vos tenés que tener en cuenta que un mes, dentro de los 12 meses que tiene el año, estás en un 8.5% de el flujo comercial y productivo del país. No vamos a tener una restricción brutal como la del año pasado, pero vamos a tener una restricción que va a hacer que la economía durante un mes opere alrededor de un 50%. Por lo cual vas a tener un impacto significativo, sobre todo en el comercio minorista, en el comercio de proximidad, en el comercio que está vinculado al esparcimiento. Realmente va a ser muy fuerte y probablemente medio punto del PBI, en lo que va del año, tenga un impacto en medio punto del PBI. Se dice que aproximadamente un mes con restricciones al 50 te genera un impacto de medio punto del PBI, ¿no? Sí, yo no sé cuánta ayuda el gobierno nacional otorgará, con algún subsidio, con recuperar algún IFE, por lo menos un mes más. La verdad que no lo sé todavía porque no se anunció qué tipo de ayuda económica puede llegar a haber, pero también para el gobierno pagar este tipo de subsidios sin recaudación, y es una balanza que no está balanceada, Matías. Y es una doble Nelson, porque por un lado, claro. se te cae la recaudación y por el otro lado tenés que emitir y tratar de sostener la economía por ese hueco que te genera el parate económico. En consecuencia, no es fácil para el gobierno tomar estas decisiones, está priorizando la salud, por supuesto, y evitar el colapso del sistema sanitario, pero bueno, a mí me parece que no lo... Yo estoy muy enojado con lo que está pasando, Gustavo. Esto deberían haberlo visto en enero y febrero. En enero vos no podés darte cuenta que te va a colapsar el sistema ayer, antes de ayer o hace una semana. En enero y febrero nosotros en esta columna decíamos que ya había que hacer cuarentenas sociales para evitar restricciones mayores. Bueno, evidentemente el gobierno no planifica, no analiza, ni siquiera 3 meses vista analiza determinadas cuestiones, toma decisiones sobre la hora, como está pasando ahora con el mercado de exportaciones. Hace tiempo que nosotros venimos diciendo, cuidado con el tema del precio de la carne, leche, panificados, el del combustible, porque vamos a tener un combo explosivo en los precios. Bueno, pero desde enero lo venimos diciendo. Bueno, evidentemente el gobierno no planifica bien, no planifica para mí, y en consecuencia toma decisiones sobre la hora, y bueno, y después termina pasando lo que pasa. Vas a tener una restricción más fuerte, vas a tener que enfrentar una caída de la economía mayor que la que hubiera sido, y un montón de esas cuestiones que impactan en la economía de todos los argentinos, ¿no? Ahora, Matías, vos mencionabas recién estas restricciones que ya entraron en vigencia en la Argentina, y también lo que entró en vigencia es el paro del campo, ¿no? El cierre de la comercialización por 9 días de carne vacuna, por lo menos. ¿Qué dice la ecuación técnica? ¿Qué dice el manual? Si vos cerrás las exportaciones, indudablemente baja el precio de la carne en el mercado local. Puede bajar circunstancialmente durante un tiempo hasta que se vaya liquidando el stock, pero el problema es este. El problema es la falta de previsión y de trabajo. ¿Por qué llegás? La pregunta es: ¿por qué Argentina llega al cierre de exportaciones cuando hace 7, 8 meses que el precio de los commodities está
en alza estratosférica, sube soja, trigo y maíz de una manera brutal, y eso fundamentalmente, por supuesto, maíz impacta directamente en la cadena cárnica y láctea, porque no solo aumenta la carne, aumenta la leche, y el gobierno debería haber planificado junto con los exportadores cómo cubrir el cupo nacional de la producción de carne, porque la producción de carne se compone de 3.2 millones de toneladas, ¿no? Sí. De eso el 80% se dirigía históricamente al mercado interno y alrededor del 15, el 20 se dirigía al mercado externo, el sobrante de exportación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el gobierno de Macri se motorizaron las exportaciones de carne sin respetar esta ecuación, y los frigoríficos, que están muy concentrados, prácticamente 15 frigoríficos manejan el 70% de la exportación en la Argentina, empezaron a producir carne de exportación y empezaron a atender más al mercado externo porque les daba más rentabilidad que al mercado local. Eso hizo que el precio local confluya hacia el precio internacional en gran parte de la cadena, y eso generó que los argentinos comamos cada vez menos carnes. Nosotros pasamos de comer en algún momento casi 70 kilos de carne per cápita por año a comer hoy 49 kilos de carnes, claro. Y hoy esa ecuación que yo te decía del 80-20 hoy es 30% exportación, 70% mercado local. A mí, no me la cuentan a mí. Yo tengo en claro que hay una parte que se intersecta entre la oferta de carne y pelea entre el precio local y el precio internacional, y gana el precio internacional, y esos animales, por más que sea la vaca flaca, por más que sea, como dicen los productores, por más que sea la vaca flaca la que se exporta o el novillo pesado, hay una tendencia a elaborar ese tipo de productos para exportación porque es más rentable. Vos siempre vas a producir lo que más te conviene. Sí, claro. Ahora el gobierno debería haber visto todo esto desde hace mucho tiempo y empezar a trabajar en una solución conjunta con el sector para garantizar mayor oferta en el mercado interno a buen precio y mayor oferta en el mercado internacional, y lograr, en vez de 3.2 millones de cabezas, buscar el objetivo de llegar a 3.5 como tuvimos en algún momento, o 4 millones, y ahí solucionarse el problema con cantidad, ¿no? Sí, yo no sé si tienen buen diálogo, ¿no? Bueno, ahora no, pero antes de estas medidas, no sé qué tan bueno era el diálogo, pero se podrían haber sentado. ¿Vos pensás que estas restricciones, Matías, pueden generar la pérdida de fuentes laborales en frigoríficos y en el rubro? ¿O no es para tanto? Depende de la política futura. Por un mes no va a pasar nada, más allá de que hay problemas y tensiones con contratos que se tienen que cumplir, con ese productor que tenía que exportar y que ahora el importador del otro país tiene que cambiar de proveedor, claro, para resolver ese problema ese problema de falta de oferta. En las operaciones de comercio internacional todos nos peleamos por exportar, y cuando vos no cumplís, bueno, empezás a tener problemas, pero independientemente de eso depende de la política que quiere instrumentar el gobierno. Yo estoy convencido que hay que abastecer al mercado interno a buenos precios, porque si no vamos a terminar pagando la carne a precio internacional, y los argentinos de 49 kilos de carne per cápita por año vamos a pasar a comer 40, 35, 30, y el resto lo vamos a exportar. Y no nos olvidemos que la carne en la mesa de los argentinos y en la dieta de los argentinos es muy importante, y es un producto al que nosotros estamos culturalmente acostumbrados. En consecuencia, el gobierno tiene que articular intereses, los intereses del pueblo con los intereses del propio gobierno, que también es que ingresen dólares por la exportación de carne, con los intereses de los productores que quieren producir y quieren exportar. Bueno, hay que articular intereses para que a todos nos vaya bien. En algún punto, siempre en toda articulación de intereses hay sectores que tienen que resignar algo y sectores que ganan algo, y viceversa. Bueno, esa pulseada lo tiene que hacer en el marco de un acuerdo del gobierno con todos los productores, ¿no? Ya para despedirte, qué dilema, ¿no? Porque cuanto más exporta el país, más dólares ingresan al país, y eso se supone que es bueno, pero por otro lado, el argentino no puede pagar un kilo de carne a precio internacional, porque no hay salarios en la Argentina a nivel internacional. Entonces, es un gran dilema esto. Por eso lo mejor es, como decías vos, Matías, sentarse a dialogar, a charlar y llegar a un acuerdo para que se beneficie el productor, el país y también el consumidor de carne, ¿no? El que va a la carnicería del barrio.
completamente de acuerdo, Gustavo, y para eso tiene que estar el Estado articulando medidas que aumenten la producción y que nos permita a todos tener un resultado satisfactorio de esta negociación. Ahora, no puede ser que el gobierno se dé cuenta de esto ahora, gobernando desde el 10 de diciembre del año 2019 y con el aumento estratosférico, claro, que tuvieron los commodities, porque no nos olvidemos que el ganado se termina de cerrar la alimentación del ganado con todo lo que es maíz y ha crecido estratosféricamente el precio del maíz, que es el principal insumo con el que alimentan a la carne, a la vaca, ¿no? Claro. Al novillo también. Entonces, la historia pasa por ahí. El gobierno no puede sobre la hora decir vamos a cerrar la exportación, pero como no te diste cuenta antes, no venías trabajando el tema, no lo venías analizando, ahí está el error para mí. Bueno, Mati, gracias por todo. Vamos a seguir comunicados permanentemente, incluso en el programa de televisión. Yo sigo pensando que la mejor carne se la comen los chinos y a nosotros nos dejan el osobuco. ¿Qué querés que te diga? Es lo que yo creo, pero bueno. No, vos sabés que no es. Yo hablé para hacer esta columna, tanto el día de ayer como hoy, hablé con un veterinario experto, sí. La tiene realmente muy clara, un amigo, y le mando un saludo también a Emanuel, un amigo acá de una planta de silos que me asesoró en estas cuestiones, y me decía que la que va a China es la vaca flaca y el novillo el novillo grande, por arriba de 500 kilos. Pero lo que pasa es que cuando vos te pones a ver que eso te rinde más que producir otro tipo de carnes, claro. Vos sustituís la carne que venías haciendo y te dedicás, te especializás en ese tipo de carne porque sabés que tiene mercado, que la comen los chinos y que la exportás y ganas plata. Entonces, atentás de alguna manera contra la producción de carne que se come en el mercado interno. Sí, porque fabricás más carne de esa categoría, claro. ¿no? Claro, exactamente. Eso porque los chinos no saben comer carne, no saben lo que es comer un buen vacío, una buena nalga, una buena pulpa, no lo saben. Vamos a llevarle entonces el hueso con carne a ellos y vamos a quedarnos con la mejor parte de la vaca. Ahora, te hago una pregunta. Decime. Si fuera al revés, si además de esto los chinos dentro de un par de años empiezan a comer el vacío, el costillar, te pregunto... Sí. Vos sos productor, lo podés vender a precio de exportación. ¿A quién se lo vendés? ¿A la Argentina el costillar o a los chinos? ¿Se lo vendés a los chinos? Pero se lo venden a los chinos toda la vida, claro. Y con eso compro Bitcoin, qué sé yo, qué cosa. Claro. Entonces ahí tiene que estar el Estado articulando, porque si no, ¿qué comemos nosotros también? Claro, ¿no? Pues el Estado no es una empresa, el Estado es gobierno. Entonces está bien que tiene que mediar entre los intereses de la población de su país, de los exportadores y también de quienes reciben nuestra mercadería, por supuesto, en el exterior. Matías, ¿te parece la seguimos en otro momento? Te dejo un abrazo grande. Gran abrazo para ustedes, buen fin de. Gracias, igualmente. Matías Batista, nuestro economista de cada semana para intentar resolvernos todo.